Doña Camila, como todos los días, se levantó muy temprano. Estaba acostumbrada a levantarse temprano, lo hacía desde muy pequeña. Había aprendido eso de sus padres los granjeros. En las rancherías se acostumbra a madrugar, sus varias labores lo requieren. Se les tiene que dar de tragar a los animales, sembrar tierras, cuidar al ganado, entre otras mil cosas. Desafortunadamente, Camila ya no tenía a sus padres, los había perdido hacía mucho tiempo y a la edad de 70 años vivía sola. La vida se había ensañado tanto con ella que le arrebató padres y esposo muy temprano. Ni siquiera tenía hijos ni a nadie que viera por ella. Su compañía era una gata negra, otros animales y un cuervo como mascota, que por cierto era increíblemente muy inteligente, parecía humano, todo aprendía igual que la gata. Ellos cuidaban de la pobre anciana a una costa de su propia vida. Pero había algo extraño en ellos. Por las noches tomaban otra apariencia, una forma de animal y humano. Luego salían de cacería para proveer de carne fresca a su ama la anciana. Era su secreto. Así vivía alimentada por sus dos mascotas desde que llegara a ese pueblo, lo cual no tenía mucho tiempo. Nadie sabía de dónde era, por lo tanto ignoraban su pasado. Solamente había llegado construyendo una choza a las afueras del pueblo entre el monte. Tampoco le dijeron nada cuando tomó ese pedazo de tierra. Una anciana no significaba peligro alguno. Además, ella no se metía con nadie. Por lo contrario, ayudaba a la gente con sus remedios caseros. Por eso le habían tomado cierto afecto. Pero como sucede en todas partes, en el pueblo había un grupo de 5 muchachitos. Eran adolescentes y se divertían a costa de otros por la influencia de un líder, y en este caso el mandamás se llamaba Damián. Cada vez que algún chico quería unirse al grupo, lo ponían a prueba. Debía demostrar con algo que lo hiciera apto para entrar al clan. En esa ocasión Julián quería ser su amigo y pertenecer al grupo. Entonces, para mala fortuna de la anciana o la de los chicos, a Damián se le ocurrió ir a su choza. El castigo de Julián sería molestar a Camila. Si pasaba la prueba, lo aceptarían en el grupo. Caminaron hacia el monte, dirigiéndose al jacalito de la anciana para hacerle una maldad. Cuando llegaron la vieron barriendo su patio. El cuervo estaba en la rama de un árbol y la gata echada a un lado de ella. Damián le dio una resortera a Juan para que atacara a la viejecita. Esa sería su prueba para entrar al club como amigo. No obstante, dicha prueba le pareció algo dura. Golpear con piedras a una anciana que no le había hecho nada se le hizo cruel y se negó. Damián se encorajinó, lo había hecho venir tan lejos para nada. Era algo imperdonable y lo empezaron a golpear entre todos. Camila escuchó los ruidos, entonces le ordenó al cuervo que fuera a ver qué estaba sucediendo. El ave levantó sus alas para volar, pero de repente le llovieron piedras con las resorteras de aquellos perversos muchachos, evitando que volara cayendo al suelo mal herido. Antes de correr para huir, le dieron pedradas a la anciana, después se fueron corriendo burlones. Camila como pudo se levantó y fue por el cuervo. Al querer levantarlo, miró al muchacho tirado sin sentido. Recogió al cuervo y se lo llevó. Luego fue por el muchacho para llevárselo también. Los curaría dentro del jacal. Al querer levantarlo se dio cuenta que ya no respiraba. Estaba muerto. Una piedra en la cabeza le había quitado la vida. También notó que su cuervo estaba por morir. Rápido sacó sus remedios y empezó a curarlo diciendo unas palabras. Parecía estar haciendo un conjuro. Minutos después, increíblemente el cuervo revivía, emitiendo un graznido agitando sus alas. La anciana no entendía por qué la habían atacado a ella y a su mascota, mucho menos por qué mataron al chico. Pensaba que fueron a robarle y al haberse negado lo golpearon. No tenía otra respuesta para lo sucedido. La anciana descargó un fuerte grito, diciendo por qué a ella si no quería ser mala. Por eso andaba de pueblo en pueblo, huyendo para no hacer daño a nadie, pero parecía que la maldad la buscaba para que hiciera limpieza de ella. Esperó la noche para que sus mascotas se transformaran en nahuales y llevaran al chico lo más cerca del pueblo para que lo encontraran.
Desde ese día todas las noches enviaba a sus mascotas para que vigilaran a los muchachos podridos. Una de esas noches empezaron a desaparecer uno por uno. Eran 5, y cuando desapareció el segundo, los 3 restantes estaban asustados. Pensaban que era la anciana, que por haberla atacado se convertía en bruja para llevárselos por venganza, pero no se lo decían a sus padres. Si lo hacían, se darían cuenta de su asesinato, y aunque el papá de Damián era delegado del pueblo, podría ir a la cárcel. Por otro lado, si no lo hacían, la bruja se los podría llevar también. El miedo los obligó a confesar todo, pero contaron a su manera, culpando a la anciana. El padre de Damián, por ser delegado, se sentía intocable. Era un hombre corrupto y déspota. Cuando los muchachos contaron todo lo que hicieron, fueron con la anciana. Llegaron a su jacal y sin decirle nada entraron. Buscaron por todos lados a los extraviados, pero no encontraron nada. El mal funcionario le dio una bofetada, preguntándole en dónde estaban los muchachos que se había llevado. Si no les decía, la quemarían por bruja. Habían encontrado a un chico muerto cerca de su casa y alguien la estaba culpando de haberlo hecho. Le respondió que no fue ella quien se los llevó, aunque se lo merecían por ser malos, no lo hizo. Al ver que no diría nada, se la llevaron para encerrarla. Después verían qué hacer con ella. No obstante, parecía decir la verdad, porque esa noche, estando encerrada en una fría celda, desapareció otro muchacho. Entonces, si no era ella, ¿quién podría ser? El delegado quería un culpable, sin importarle fuera inocente. Además, les diría a los padres de los desaparecidos que tenía a la responsable y les pediría dinero por haberla atrapado. Era codicioso, a todo quería sacarle provecho en dinero. De los chicos que habían ido con la anciana para atacarla, quedaban 2, Damián, el hijo del delegado, y otro. ¿Sería coincidencia que se estuvieran llevando solamente a quienes atacaron a la viejita, o alguien los estaba cazando en su nombre? Camila parecía una simple anciana, sin embargo, tenía mucha sabiduría. Su poder lo había obtenido practicando con libros prohibidos por cosas terribles que le habían sucedido. Fue tanta su sed de venganza que logró desarrollar un tercer ojo para que nadie más le hiciera daño. Estaba en la cárcel porque así le convenía, podría salir cuando lo quisiera. Con ello se darían cuenta que no era culpable, pero si insistían en culparla, desataría un infierno. Su poder era tal que telepáticamente les decía a sus mascotas, la gata y el cuervo, que siguieran vigilando a los 2 chicos que quedaban. Quería descubrir quién se los estaba llevando. Los animales la obedecieron, sus órdenes eran ley para ellos. Esa noche se ubicaron en la casa del otro muchacho y esperaron pacientemente. Su olfato, oído y visión detectarían cualquier anomalía. La espera no duró mucho, porque a eso de las 3 vieron que una urraca llegaba volando y se paraba en un árbol seco. Después se convertía en mujer y por una ventana se metía sacando al muchacho, quien extrañamente permanecía dormido. Luego se volvía a convertir en la enorme urraca y se lo llevaba volando. Camila veía todo a través de sus ojos desde la cárcel. Por fin descubría quién era la responsable. Ahora solo faltaba salir de ahí para ir por ella. Le dijo al cuervo que siguiera a la urraca y a su gata le ordenó que viniera por ella a la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, iba convertida en mujer gata. Los guardias, al verla, se aterrorizaron. Nunca habían visto nada igual. Quisieron dispararle, pero sus armas no dispararon y huyeron atemorizados. La gata Nahual emitió un escalofriante maullido. Después tomó las llaves y se las dio a su ama. Al estar libre, se fueron tras la bruja urraca. Sabían dónde encontrarla. Aquella mala mujer era querida del delegado. Había visto por coincidencia cuando los muchachos fueron a molestar a Camila y querían culparla del asesinato para librar a su hijo de toda sospecha. Por eso se estaban llevando a los otros, así no habría testigos y también la culparían de eso. Llegó a la choza de la bruja, también estaba en pleno monte. La arpía detectó su presencia y por un momento sintió temor. El aura de la anciana era grande,
podía sentir toda su energía. El silencio de la noche fue roto por graznidos y maullidos de sus mascotas al romper la puerta. Quisieron atacarla, pero Camila los detuvo, diciendo que esa era suya. La bruja trató de enviarle un hechizo, pero no pudo. Algo poderoso se lo impedía. Camila reía siniestramente, su rostro y ella se transformaban en algo diabólico. Empezó a pronunciar unas extrañas palabras. Luego, la bruja se comenzó a convertir en una urraca entre escalofriantes gritos hasta quedar como un simple pájaro. Después se fue seguida por los 3 animales. Ahora tenía una mascota urraca, pero le faltaba algo. Se dirigió hacia donde vivía el delegado. Él también debía pagar. Llegó a su casa e igual la gata Nahual derribó su puerta. Aquel corrupto hombre salió armado y aunque estaba asustado, empezó a dispararle a la mujer gata. Sin embargo, las balas no le hicieron nada. Por los ruidos salieron la esposa y Damián su hijo. La anciana le dijo señalando a la urraca: Ahí tienes a la culpable. Es tu amante y querían culparme a mí para librar a tu hijo de su asesinato. Todo mal merece un castigo y desde hoy serán mis mascotas. Nuevamente pronunció las palabras. El delegado se convirtió en cerdo y Damián en un ratón. Su mujer miraba todo con terror. Después los vio alejarse. Desde hacía mucho, aquella anciana recolectaba almas podridas. Primero fue la gata. Había matado a su esposo por no haber querido ser su amante, y el cuervo a sus padres al querer asaltarlos. Por eso los convirtió en sus siervos, así como ellos lo serían desde ahora. En una granja que estaba entre el bosque y las montañas, vivía una familia de pastores. Según decían, se dedicaban a criar perros ovejeros. Estaban lejos de cualquier poblado. El más cercano se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia, y aunque eran una familia muy solicitada por los perros que criaban, nadie los visitaba, pues el camino era difícil. Solamente iban cuando querían comprar sus perros. Andar entre las montañas no era nada fácil por sus peligros, además de lo que se decía sobre esos andares. La gente contaba historias de seres que habitaban entre los bosques de esas montañas, feroces y sanguinarios. Ningún habitante de los poblados cercanos se atrevía a salir de noche, mucho menos ir a sus dominios. Temían encontrarse con aquellas bestias, de las cuales se decían eran espeluznantes. Hasta ese día nadie los había visto físicamente, pero todos hablaban de ellas. Se las imaginaban colosales debido a que algunos colonos habían ido por leña o simplemente de cacería y nunca más regresaron. Además, que seguido aparecían cuerpos de los animales a los alrededores de la comunidad, mutilados y devorados. Eso los tenía atemorizados. Un día llegaron al pueblo 2 hombres, uno muy joven y el otro de algunos 40 años. Parecía que se habían dado cuenta sobre la leyenda de esa montaña y querían hacerse famosos por medio de ella, sin saber a lo que se enfrentarían. Preguntaron que dónde podían encontrar a la familia de pastores que vendían perros para pastorear. Preguntaron eso para que no desconfiaran de ellos, pero realmente sus intenciones eran otras, porque iban muy bien armados, querían cazar a las bestias y llevarlas como trofeos para hacerse famosos. Un colono, después de dudarlo unos minutos, les dijo dónde encontrarlos, señalando el camino, pero también les advirtió que a esa hora nadie iba a querer acompañarlos para guiarlos, por ser muy tarde. La gente tenía miedo salir al bosque a esas horas. Si querían, él mismo podría guiarlos, pero sería de día. Pronto oscurecería y no cruzaría el bosque de noche, con riesgo de encontrarse con la bestia y ser devorados. Aquellos inexpertos hombres se rieron y pidieron un mapa diciendo que no podían perder más tiempo. Tampoco creían en leyendas de pueblerinos supersticiosos. El parroquiano le extendió su mano con un mapa en ella, señalándoles qué camino debían tomar, y ellos se pusieron en marcha hacia dicha montaña. Unas horas después, ya muy noche, se rompía el silencio del bosque
con unos desgarradores gritos entre gruñidos espeluznantes. También se escucharon descargas de disparos. Los colonos se estremecieron, sabían lo que aquello significaba. Cerraron las puertas y ventanas de sus chozas, apagando también las frágiles luces de sus quinqués de petróleo. Días después encontraban el cuerpo del más joven, mejor dicho lo que quedaba de él, ya que solo estaban sus vísceras regadas en la tierra, cabeza y torso. En sí, le faltaba medio cuerpo de la cintura para abajo. Tenía una expresión en su rostro de horror. El otro hombre jamás fue encontrado. También hallaron las armas destrozadas entre los árboles, sin ninguna bala. Todas habían sido percutidas, pero no vieron ningún animal muerto. Eso era lo que los habitantes contaban a quienes llegaban para buscar a esas fieras. Querían advertirles de lo que esas bestias dejaban a su paso para que desistieran de buscarlas. Sin embargo, muchos no creían y allí quedaban sin vida. También decían que si el silbido se escuchaba lejos, estaba cerca o viceversa. Y cuando había tormenta, su silbido se escuchaba primero entre los truenos y relámpagos. Era la forma como anunciaban su presencia. Los colonos lo sabían, por eso temían que lloviera, y cuando llovía no asomaban ni las narices, pero desde el interior de sus jacales miraban cómo las luces de los relámpagos reflejaban unas figuras espectrales entre los árboles. Sin embargo, lo peor era que si escuchaban su silbido a sus espaldas, no habría salvación. Tendrían una horrible muerte al ser destrozado por esas demoníacas bestias. En esos días llegó otro hombre, pero este se veía diferente, enigmático y misterioso. Su sola presencia causaba escalofríos. Estaba joven de algunos 30 años, decía venir en busca de unos perros a la montaña. Dijo tener prisa, el tiempo era vital y si alguien podía indicarle el camino le pagaría muy bien. Era temprano y un guía se ofreció a llevarlo, no sin antes ponerlo al tanto de lo que estaba pasando en esos lugares, contándole lo de aquellos 2 hombres que habían muerto por aquellos seres semanas antes. El hombre no se sorprendió, tampoco dudó, solo asintió con la cabeza y entregándole un fajo de billetes al guía, partieron de inmediato. A mitad del camino, el guía empezó a contarle de aquellos monstruos que asolaban la región, de las creencias y supersticiones de los pueblos en sus alrededores. Aquel misterioso hombre notó miedo en la voz del guía y le dijo que se regresara. Estaba a punto de llover, la tormenta traería más peligros y no creía pudiera soportarlos. Desde ahí seguiría solo, su destino ya no estaba lejos. El guía movió la cabeza tratando de entenderlo y dijo: «Es peligroso, pero como diga, señor, yo ya cumplí», y se regresó al pueblo apuradamente. El hombre siguió solo, parecía tener instinto animal, ya que se guiaba por el olfato. La tormenta estaba por caer y al parecer llovería muy fuerte. El joven, al escuchar un silbido venir de entre la tormenta, sacó un látigo de entre sus ropas. Se oía muy cerca de él, pero sin inmutarse siguió caminando, con la cabeza baja, sin subir la mirada y con el látigo listo. Aquel silbido se siguió escuchando, pero más lejos. Desenredó el látigo y lo azotó en el suelo, al mismo tiempo que decía: «Aléjate, no eres mi enemigo ni mi rival». Sin dejar de azotar el suelo con el látigo, de repente aquel silbido dejó de escucharse. Ya que llegó a la cabaña de los pastores, encontró la puerta abierta, pero en aquel lugar parecía no haber nadie, solo recibía un olor que le era muy familiar. De repente, unos perros negros empezaron a gruñir amenazantes. La lluvia arreciaba más, parecía saber lo que estaba sucediendo. Los truenos y relámpagos anunciaban alguna calamidad. Entonces volvió a escuchar el silbido, sacó su látigo azotándolo por todos lados. Luego de la nada aparecieron los pastores y lo reconocieron. Sabían quién era y a lo que había ido a esas montañas. Con una voz grave y fuerte dijo: «Vengo por mis perros, nunca debieron traerlos. Ellos no deben de estar aquí. No son perros para pastoreo, mucho menos mascotas. Saben lo que sucede cuando los sacan de su hábitat y las consecuencias de ello». Aquellos perros eran quimeras,
seres del inframundo. Solo un demonio podía controlar esas bestias. Aquel misterioso hombre era su amo y con el látigo los dominaba. Lo habían enviado para castigar a los pastores, que no eran más que demonios arrojados del infierno. Utilizaban a los perros para poder tener poder en la tierra. Entonces se enfrentaron en una encarnizada lucha. Los perros se convirtieron en enormes seres con dos cabezas, mitad perros y mitad entes, destrozando a los demonios que se hacían pasar por pastores. Fueron órdenes de quien ahora era su amo. De ellos no quedó nada. Después el joven bajó de las montañas con dos gigantescos seres a su lado para llevarlos de vuelta al inframundo. Ellos eran quienes atacaban a los aldeanos en la oscuridad del bosque y en las noches de tormenta bajo el mando de los pastores. El misterioso hombre se alejó del pueblo llevando a sus quimeras de regreso a donde pertenecían. Los parroquianos todavía escucharon a lo lejos el silbido que tanto les helaba la sangre de esos demonios llamados quimeras. Esta historia me fue contada por mi abuelo, que a su vez a él se la contó mi bisabuelo, y ahora yo se las cuento a ustedes, esperando sea de su agrado. Nuestro universo es tan infinito que el planeta Tierra puede parecer tan diminuto, casi como un granito de arena. Sería imposible verla desde una considerable distancia. Igual otros planetas se confundiría con alguna brillante estrella de las que se forman con sus mismos desechos al explotar. El universo está lleno de agujeros negros. Su descomunal fuerza magnética es capaz de absorber y tragar cualquier cosa que se atraviese en su camino. Por ahí podría ser otro peligro más a considerarse. También están los portales dimensionales a otros cosmos o galaxias, de los que aún no se conoce mucho sobre ellos. No se tiene la certeza si por ahí pueda cruzar algo malévolo para entrar a nuestro sistema solar y ponernos en riesgos. Nuestra Tierra, aunque sea tan diminuta para el universo, no somos exentos para su furia. Por el contrario, lo estamos más. Está formada de materiales importantes y eso es lo que posiblemente provoca que otras vidas inteligentes se interesen en ella. Las galaxias son finitas, por ello albergan infinidad de peligros. Podría suceder como lo fue hace millones de años, cuando cayó un asteroide y destruyó todo, incluyendo la vida que en ese tiempo existió. Ni con las modernas armas que se tienen hoy podría evitarse. No digamos los candentes rayos solares compuestos de energía ultravioleta. Sus energías solares son tan letales que con cualquier desprendimiento de ellas, por mínimo que fuesen, calcinarían el mundo, terminando con nuestra existencia. También estamos expuestos a otras vidas extraterrestres. Muchos ya no ocultan su presencia. Sus avistamientos cada vez son más frecuentes y no se sabe en qué plan vienen. Podrían no ser pacíficos, y si en algún momento llegara una invasión masiva de algunos de estos seres alienígenas, si son agresivos sería una catástrofe o simplemente nuestro fin. Son seres muy avanzados, tecnológicamente hablando, y no podríamos contra sus armas. Además de ser radiactivos, su inmunodeficiencia contiene virus que podrían ser letales para nosotros debido a que no tenemos inmunidad a ellos. Quiero contarles una historia sobre lo que acabo de decir. Esto puede ser ficticio, pero tal vez una realidad. Ya dependería de cada quien en creer. Nuestro libre albedrío nos da la capacidad de creer o no en ciertas cosas. En un punto del universo, algo maligno abría un portal. Era una nave alienígena. Luego, entre una luz rojiza, salió expulsado un artefacto parecido a una esfera. Tendría algunos 3 metros de diámetro. Esto desde la Tierra no se podía ver ni con telescopio, porque además de ser muy pequeño, estaba a miles de kilómetros de distancia, pero devoraba kilómetros rápidamente, dirigiéndose a ella. En unos días cruzaría la atmósfera terrestre, llegando a nuestro planeta. ¿Pero qué intenciones llevaba? ¿Por qué enviaban a uno solo, pudiendo invadirnos con sus naves más grandes que 10 estadios de fútbol?
Esto nada más de pensarlo me da miedo. Podría ser que ya estén entre nosotros. Días después, una noche en un rancho de granjeros, Marcelino preparaba leche para hacer quesos sin imaginarse lo que estaba por suceder. De repente su fiel perro Chuleta empezó a ladrar insistentemente. Su insistencia hizo que Marcelino dejara lo que estaba haciendo y fue a la ventana para ver por qué ladraba tanto. Miró hacia el estrellado cielo y vio que una intensa luz se dirigía directo a ellos, cayendo estrepitosamente a unos 200 metros de su casa. Pensando que podría ser algún desecho de un satélite, tomó su escopeta y fue para cerciorarse que no era nada malo aquello que había caído en sus dominios. Pero Chuleta salió corriendo hacia ella sin dejar de ladrar. De repente ya no lo escuchó. Cuando el granjero llegó al lugar, vio que algo como un huevo enorme estaba medio enterrado en la tierra. El fuerte golpe que había provocado la caída hizo que formara un hoyo tipo cráter. El huevo, por así llamarlo, estaba roto, partido a la mitad, con una sustancia viscosa de un color verdoso. Algo había salido de él. Escuchó unos ruidos a un lado y al voltear vio con horror que un ser parecido a un lagarto estaba devorando a su perro Chuleta. Después aquel ser empezó a transformarse. Al estar haciéndolo, iba dejando un tipo de cascarón, como cuando las víboras mudan de piel. Por último tomó la forma del perro. Marcelino estaba anonadado, no podía creer lo que estaba sucediendo. Aquel lagarto se había tragado a su perro Chuleta para transformarse en él. ¿Qué tipo de ser podía hacer tal cosa? El miedo se volvió coraje y empezó a dispararle. Sin embargo, las balas atravesaban su cuerpo sin hacerle daño. Después, el humanoide hizo lo mismo que con Chuleta. Devoró al hombre para tomar su forma y poder pasar desapercibido. Esa era su misión, descubrir cuáles eran nuestros puntos débiles, invadirnos, acabar con la humanidad y apoderarse de la tierra. Sus intereses por ella pudieran ser los diversos materiales que contiene. Quizás con algunos de ellos podría generar energía para su tecnología y la querían absoluta para ellos. El reptiliano, una vez transformado en Marcelino, tomó la escopeta con la que el granjero le disparó y con sus propias manos dobló su metal. Además de sus poderes, tenía una fuerza descomunal. Luego se fue a la granja. Pasaría inadvertido para lograr su objetivo, debido a que increíblemente podía actuar como el granjero y hacer sus deberes tal como Marcelino lo hacía. La humanidad ignoraba el peligro que los acechaba por algo venido de alguna lejana galaxia. Así fue tomando cuerpos de otros y cada vez que cambiaba, solamente dejaba desechos irreconocibles que no podían identificar ni con el ADN para que nadie supiera quién era. En cada posesión que hacía, descubría que por lo regular sus debilidades eran casi las mismas: la avaricia, el poder, mentir, la traición, el egoísmo, entre otras más, las principales debilidades de los humanos. Con ellas fácilmente podríamos destruirnos entre nosotros mismos y también al mundo. Sin embargo, no se ve de esa manera. El mismo ego humano impide ver la realidad, por eso está infestado de buitres y chacales, aún más peores que cualquier depredador. Eso y la amenaza alienígena tenían al planeta ante un arma de doble filo. La gente se estaba dando cuenta de las desapariciones. Muchos tenían familiares y no podían pasar desapercibidos y empezaban a buscarlos. No obstante, era demasiado tarde. El lagarto alienígena ya había contactado a su raza, avisando que su misión estaba completada. Podían hacer su llegada para apoderarse de la tierra. Había comprobado sus minerales y algunos podrían convertirlos en energía para su tecnología. Su vitalidad dependería de ellos, por eso escogieron al mundo entre miles de planetas al tener lo que necesitaban. Podrían acabarnos con una guerra si lo quisieran. Sin embargo, con ella afectarían la Tierra eliminando sus materiales. Por eso, mejor lo harían tomando la forma de personas importantes. Su inteligencia los había llevado a elaborar ese plan. Podrían tomar la forma de algún presidente y eliminar paulatinamente lo que no pudiera serles útil.
Llegaron masivamente a la Tierra. Sus naves fueron vistas por muchos, pero no les creyeron. Decían que era imposible creer que otra vida inteligente pudiese existir en otros mundos. Pero, ¿quién podía asegurar que quien se negaba a aceptar lo que se decía de los extraterrestres no era un reptiliano con forma humana? Todo lo estaban haciendo acorde a sus propósitos. Poco a poco fueron construyendo sus bases bajo la tierra, en el fondo de los océanos, montañas, desiertos y donde pudieran ocultar las enormes naves para que no fueran detectadas. Sus intenciones eran acabar con toda vida humana y lo hubiesen logrado, pero aunque se dice que siguen aquí, algo los detuvo. Posiblemente fue otra vida inteligente quien ayudó contra ellos para no ser exterminados. Puede que también existan buenos entre esos seres alienígenas. Yo no estoy seguro, pero dicen que el universo tiene reglas entre ellos y una de ellas es no invadir planetas con violencia. Por otro lado, de ser cierto eso, no podemos estar seguros de que una mente tan avanzada no sea maligna y pueda romper sus reglas para venir y borrarnos del mapa. También se dice que muchos reptilianos están en nuestro planeta, entre ellos políticos, artistas, personas importantes esperando para completar su misión. Solo basta con mirarles sus ojos, se les podría identificar porque los tienen como los reptiles. Pero a mí no me crean, yo solo cuento lo que se dice por aquí. No obstante, si levantas la mirada hacia el cielo, es posible que veas luces o naves no identificadas, hacer cosas o cruzar a una velocidad que nada hecho por el humano podría hacer jamás. Algunos ya lo han presenciado y otros, aunque también lo hayan visto, se negarán a aceptarlo. Eso ya depende del grado de nuestro escepticismo. En mi opinión, no se puede negar que exista vida inteligente en el universo.